Bon dia i benvinguts a Signes dels Temps. Avui reflexionarem sobre el paper que la Bíblia ocupa en la nostra societat i ens preguntarem si ha estat relegada a un segon pla. I és que d'aquí 15 dies es presentarà una nova edició de la Bíblia Catalana Interconfessional, adreçada a un públic ampli preocupat per conèixer els fonaments de la seva cultura. També us presentarem una iniciativa del Bisbat de Solsona per atraure les persones allunyades de la fe, els cursos Alfa, una iniciativa que va néixer a l'Església Anglicana però que s'ha estès a totes les confessions cristianes. Però avui volem començar el programa amb el testimoni de la missionera Cristina Antolín. És dominica de la Congregació de Sant Domènec i fa 26 anys que viu a l'Àfrica. Primer va estar a la República Democràtica del Congo, on va viure el conflicte armat i va treballar com a metge i cirurgiana. Actualment dirigeix un hospital al Camerun, que han posat en marxa 7 congregacions de religioses. Cristina Antolín parla de la seva experiència en un món on la sanitat no és gratuïta i on els malalts, si volen ser atesos, han de pagar per avançat. Cristina Antolín ha vingut a Barcelona convidada per l'ONG Mans Unides. Llego de misionera al Congo a los 26 años, como misionera de la Congregación de Santo Domingo, a un pueblo del noreste del Congo, a una ciudad que se llama Isiro, médico general, había hecho la carrera en Granada. Tengo la suertaza, pues de encontrarme con un médico en el hospital donde la congregación me envió a trabajar, en este poblado, en esta ciudad de Isiro, un médico negro, un zaireño, que sabía de todo. Era una fuente de saber. Me enseñó pues prácticamente toda la cirugía. Yo aprendí a hacer desde una apendicitis, una hernia, hasta grandes operaciones de útero, de intestino, de estómago, de traumatología. Él muere y yo me quedo como única médico y cirujana en este hospital de 120 camas y con un radio de acción de unos 200 kilómetros. En el Congo vivimos la guerra. Lo que a mí me tocó vivir fue la retirada de las tropas de Mobutu desde Bukavu, cuando Kabila va avanzando para tomar el país, en el 96, con la llegada cada noche de camiones de soldados que, claro, pues van no solamente saqueando, robando, pero sobre todo violando. La mañana, cuando yo llego al hospital, recibo muchas mujeres que han sido violadas en la noche. Mi trabajo pues es escucharlas, curarlas, apoyarlas, acompañarlas y animarlas. Hasta un día muy señalado, que es el 25 de diciembre del 96, que ya se juntan tantos soldados en Isiro que estalla y salen a la calle, incendian los comercios, roban, saquean todas las misiones. A mí, con mi comunidad, que estábamos 6 en ese momento, yo la más vieja, tenía en ese momento 36 años, nos llaman a una urgencia al hospital y nos pilla toda esa alteración y ese saqueo. Los soldados nos siguen, nos cogen el coche y al final pues nos llevan hacia una misión de misioneros combonianos y allí nos juntamos con otros misioneros, nos meten en una iglesia, mientras que ellos pues continúan ese saqueo. Estando en esa iglesia sí nos amenazan de muerte. A mí concretamente un soldado vino con una escopeta y una bayoneta, me la puso en el pecho durante 10 minutos pidiéndome dinero. La situación se va empeorando hacia la noche y bueno, nosotras decidimos salir de aquella iglesia pues por miedo también a convertirnos en sus mujeres en la noche. Arriesgamos nuestra vida en ese momento porque salimos de la iglesia sabiendo que nos pueden ver y que nos pueden matar, pero bueno, en ese momento arriesgan la vida hasta el final. Entonces nos metemos en la selva a caminar y allí llegamos a un pobladito de pigmeos que nos acogen, nos dan lo que tienen, una casita de hojas para dormir, nos alimentan durante 11 días y nos cuidan y nos protegen de los soldados que nos buscan. Pues después de toda esta inestabilidad, nosotras volvemos a nuestro lugar, a Isiro, y volvemos a empezar allí nuestro trabajo con la gente. La congregación me envía a otro país, pues con la idea de tener una presencia de la congregación en otro país más estable, como el Camerún. Y entonces allí llego en el año 99. Me encuentro con experiencias de personas que envío al hospital desde el dispensario porque necesitan una cirugía
y tienen lo primero que comprar todos los materiales que le pide el cirujano, desde el algodón, las gasas, el hilo para operar. Les hacen una lista de productos que necesitan para la intervención. Luego el cirujano les pone su precio. Después el anestesista le da también una lista de productos que tiene que comprar y le pone su precio de mano de obra, entre comillas. Si no llevan todo eso que les hace falta para la operación, si no pagan la totalidad de la mano de obra, entre comillas, no les tocan. Entonces yo sufrí mucho, pues perdiendo la vida de mucha gente, de personas con una apendicitis aguda, que después seguía un poco el hilo o la historia de esa persona y me daba cuenta de que había muerto en un pasillo por falta de esta asistencia. Nos encontramos en Camerún 7 congregaciones dominicas, congregaciones diferentes, pero con una misma espiritualidad. Y entonces, bueno, hablamos entre nosotras de poder responder a esa necesidad haciendo un proyecto común. Y este proyecto pues es el Centro Hospitalario Dominicano San Martín de Porres, que se implanta en un barrio que se llama Mbok-Beti, un barrio de la periferia. El 23% de nuestras hospitalizaciones son por paludismo, o sea, es una enfermedad que está realmente a la cabeza y hay mucha muerte por paludismo. Porque el hecho de no haber sanidad pública, el hecho de la gente se espera hasta el final, no va al hospital si no tiene medios económicos y cuando viene, pues a veces no es que se mueran por el paludismo, la causa ha sido el paludismo, pero vienen con unas anemias, pues a veces de 3 gramos de hemoglobina. Y hay niños que se nos han muerto en la consulta antes de poderlos atender. También hay otras enfermedades, todas las enfermedades relacionadas con la insalubridad del agua y la falta de higiene. En Camerún, en Yaoundé, hay agua en el centro de la ciudad. Los barrios periféricos no tienen agua corriente. Hay fuentes, hay pozos, pero el agua no es potable. La gente luego no la hierve, no la filtra. Nosotros, al abrir este hospital, uno de los objetivos es que nadie se vaya del hospital por falta de medios económicos para curarse. O sea, que todo el mundo tenga acceso a nuestro hospital. Pero en nuestro hospital también pagan. Por ejemplo, una consulta de médico que vale 10.000 francos en otro hospital, en nuestro hospital vale 1.500. O sea, es un décimo de lo que vale en otro hospital, que serían 2 euros. Todo incluido, nosotros no le mandamos con una receta a comprarse los productos fuera. El SIDA es una enfermedad que está atacando mucha población en África. Aquí concretamente, en esta enfermedad del VIH, tiene también Manos Unidas un proyecto muy bonito con nuestro hospital, concretamente la delegación de Solsona. A ver, a nivel médico las necesidades están prácticamente cubiertas porque nos da los tratamientos gratuitos el gobierno. Hay muchas mujeres que han perdido su trabajo pues, por esta enfermedad, porque es una enfermedad crónica y bueno, al estar siempre con infecciones oportunistas pierden el puesto de trabajo. Tienen maridos que, pues historias muy concretas, como maridos que por pertenecer a sectas no les dejan tomar el tratamiento porque dicen que Dios les va a salvar, que no les dan dinero para mantener a los hijos y tienen ellas pues, que prostituirse para poder conseguir dinero para poder mantener a su familia. Es cuando se encuentran con nosotros, con un resultado positivo, les ofrecemos este acompañamiento, les ofrecemos incluso el poderles acordar microcréditos con los que ellas mismas pueden tomar la vida en sus manos, no dependen ya de su marido para poder vivir, para poder llevar a los hijos al colegio, para poder ellas mismas alimentarse. En caso del preservativo, para la prevención del SIDA, el gobierno está haciendo toda una campaña en Camerún. No es aceptada por la gente, o sea, el hombre no le gusta usar el preservativo. Nosotros, en casos de enfermedad del SIDA, tenemos muchas parejas que son discordantes, uno es seropositivo, otro es seronegativo. Tenemos que por supuesto aconsejarles que utilicen el preservativo para protegerse, porque nosotros estamos allí para dar vida y para proteger la vida. Entonces les aconsejamos que lo utilicen. No es fácil, no quieren, incluso siendo uno seropositivo y otro seronegativo. Bueno, yo creo que cuando van comprendiendo que eso les puede proteger y les puede alargar la vida, pues sí, al final lo aceptan, pero no es fácil.